en tiempo de compartir. Señores, la Biblia Reina Valera es la Biblia más popular de todas las ediciones y versiones de las Biblias en español que nosotros tenemos. Podríamos decir que todo lo que ha sido la historia del cristianismo a partir del protestantismo, en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra en el idioma español, está enlazado, tiene que ver de alguna manera con que se haya podido traducir la Biblia al español. Sin embargo, como muchas otras obras épicas, obras sobresalientes que tienen que ver con marcas en el mundo, marcas en generaciones, etcétera, etcétera, la Biblia Reina Valera tiene una historia de sangre, una historia de persecución, una historia de valor, de arrojo, de entrega, para que nos pudiera llegar a nosotros tal y como nosotros la tenemos. Por el año 1520, nació en España un señor que posteriormente se convirtió en monje. Y ese señor fue el señor llamado Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue un joven muy inquieto que se inclinó hacia lo que era la vida religiosa, algo muy común en aquel tiempo. Él se inclinó a vivir la vida monástica, o sea, la vida aparte de todo el mundo, la vida en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de lo que en aquel momento, en aquel tiempo se entendía que era la búsqueda de Dios. Y cuando Casiodoro de Reina hace esto, va a un monasterio para hacerse monje, lo cual hizo. Pero en ese monasterio católico comienza él a tener contacto con documentos y con el mensaje que tenía que ver con los protestantes. Ya por ese tiempo corría mucho la influencia de los protestantes de muchos lugares, desde Inglaterra, desde Ginebra, desde Alemania. Y en España, por supuesto, esa corriente había llegado. Por supuesto que la Iglesia Católica había censurado todo lo que tenía que ver con el protestantismo y la Santa Inquisición, como se le llamaba, perseguía, mataba y llevaba a la hoguera a los herejes que se atrevían a apartarse o a desafiar el catolicismo. Así que Casiodoro de Reina, juntamente con otros monjes en su monasterio, comenzaron a leer, escondidos por supuesto, estos escritos que estaban siendo lanzados por aquellos que prácticamente se habían rebelado en contra de la Iglesia Católica y que estaban promoviendo una nueva manera de creer. Llegó el momento en que fueron descubiertos y ya no lo pudieron hacer secretamente, así que Casiodoro de Reina tuvo que huir juntamente con otros jóvenes para salvar su vida, y así es como llega hasta Ginebra. En Ginebra es donde se está dando uno de los grandes avivamientos, dirigido por el entonces teólogo Calvino, quien prácticamente creó una especie de estado protestante en el país de Ginebra. Pero Casiodoro de Reina, además de aprender lo que era el protestantismo y además de haberse convertido, porque se convirtió, era una persona sumamente inquieta, era una persona no conformista, y en el pensamiento del tiempo de él le considerarían lo que llamaríamos en el tiempo de hoy un liberal. Y le voy a decir más adelante por qué. Así que él no se pudo quedar mucho tiempo en Ginebra, tuvo que irse de ahí, porque entró en conflicto con los calvinistas, que entendían que la interpretación de la Biblia era exclusiva de ellos, como el catolicismo entendía que la interpretación de la Biblia era exclusiva del catolicismo. Entonces se va a Inglaterra, y en Inglaterra, bajo el protectorado de la reina Isabel, él comienza a hacer trabajos de pastorado, entra a una iglesia luterana. La iglesia luterana era la alternativa más cercana que había al no catolicismo, y allí, siendo teólogo, comenzó a pastorear y también a enseñar. No tardó mucho tiempo para que saliera también de Inglaterra por chocar nuevamente
con aquellos que no entendían su pensamiento liberal. Déjeme explicarle lo que se consideraba un pensamiento liberal en el tiempo de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina estaba en contra de la violencia. Él no creía en la violencia. Entonces, en aquellos tiempos había una guerra, hermano, así con tiro. O sea, guerra, no di que de palabra, guerra entre lo que eran los estados protestantes y los estados católicos. Y se entendía que una de las dos fuerzas iba a ganar. Pues Casiodoro de Reina decía no, que él era pacifista, él no creía en la violencia. La otra cosa que lo hacía liberal era que Casiodoro de Reina estaba promoviendo que se aceptara a los anabaptistas. Los anabaptistas fueron los precursores de los bautistas. Y los anabaptistas fueron los primeros en promover y proclamar que no se debían bautizar niños, que solamente personas adultas que habían creído en Jesucristo debían profesar el bautismo, porque el bautismo era precisamente un acto que debía corresponderse con una proclamación de fe, y un niño no puede hacer eso. Pues los anabaptistas fueron perseguidos, aún por los mismos protestantes. Y muchas personas entendían que lo correcto era perseguir a los anabaptistas, porque Casiodoro de Reina dice, no, esos hermanos son nuestros, tenemos que abrazarlos, tenemos que darle la bienvenida, no podemos hacer esto. Y lo tercero que hacía a Casiodoro de Reina, un liberal en su tiempo, era que Casiodoro de Reina creía que todas las religiones protestantes debían unirse. Él creía en la unidad del pueblo de Dios, bajo la palabra de Dios y bajo el mensaje del evangelio. Y habían hermanos que decían que no, que cada quien tenía que formar su propio grupo. Así que en muchos círculos Casiodoro de Reina lamentablemente no cabía. Sale Casiodoro de Reina de Inglaterra, después también de unos problemas personales que tuvo precisamente con la línea de la iglesia donde él servía, y comienza sus trabajos de investigación en lo que tenía que ver con dar por primera vez una Biblia que fuera para el común de la gente. Déjeme decirle esto. Para ese tiempo, estamos hablando 1550, 1560, habían otras Biblias en español. De hecho, uno de los reyes de España había lanzado una Biblia que había sido ordenada por él. Pero en aquel tiempo, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios en el lenguaje, vamos a decir así, común, el lenguaje de la calle. Existía la Vulgata Latina, y la Iglesia Católica entendía que la Vulgata Latina era la manera de acercarse a Dios a la Biblia. Pero la Vulgata Latina estaba reservada, escuche esto, estaba reservada para los monjes, para los clérigos, para la oligarquía católica y para los nobles. Las personas del común de la gente no tenían acceso a lo que era la Biblia en su propio lenguaje. De hecho, habían personas que interpretaban y entendían que la gente no debía tener acceso a la Biblia. Por otro lado, había un analfabetismo que era un privilegio, el que podía leer sobre todo el idioma de curso, que era el latín, y en otros lugares sería el alemán, y en otros lugares sería el inglés. Pero era un privilegio poder leer y escribir, imagínese usted. Y además de eso, las Biblias en estos idiomas eran complicadas. Así que Casiodoro de Reina se embarga en este trabajo, pero él hace algo que no se había hecho hasta ese entonces. Le dije que habían algunas otras versiones de la Biblia en español para aquel tiempo, que no eran muy populares, porque eran traducciones de la Vulgata Latina. Entonces tenían todo el sabor y los ingredientes de esa Biblia. Pero Casiodoro de Reina se va, amados hermanos, a los escritos originales de los masoretas, o sea, las lenguas hebreas en que se escribió el Antiguo Testamento, el arameo en que se escribió el Antiguo Testamento, y de ahí él traduce directamente de los textos originales al español. En otras palabras, no es una traducción de la Vulgata Latina, que ya fue traducida del original al latín, y entonces traducir del latín al español, sino que él se va a los originales y traduce entonces al español. Y en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, también él fue a lo que se llama el Textus Receptus,
que es el texto griego del Nuevo Testamento más autorizado que tenemos hasta el día de hoy. Y él comienza entonces a hacer su trabajo de traducción. Cuando esta Biblia es traducida, esta Biblia de Casiodoro de Reina es traducida, se le pone por nombre la Biblia del oso. Y se le pone por nombre se le da este nombre, precisamente porque esta Biblia tenía en su, déjeme mostrársela aquí, tengo varios gráficos, esta Biblia tenía, mis amados hermanos, un oso en la parte frontal que está como comiendo miel. Esta es la Biblia del oso, la portada de la primera traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina de 1569. Se hicieron de esta Biblia 1600 copias. Ya la imprenta era una tecnología que estaba más accesible y estas Biblias comenzaron a rodar por todo el mundo de habla hispana. Por supuesto que esto causó un revuelo tremendo. Casiodoro de Reina fue perseguido. O sea, esto era una afrenta en contra del catolicismo. Esta era una afrenta en contra de aquellos que proclamaban y decían que la Biblia no debía ser leída por la gente vulgar, sino que debía ser leída solamente por los clérigos y ellos debían interpretársela al pueblo. La Biblia del oso, muchas de ellas fueron confiscadas, muchas de ellas fueron quemadas, pero aún así esa Biblia siguió circulando. Casiodoro de Reina tuvo que huir, tuvo que salir a diferentes países de Europa, anduvo yendo de un país hasta otro y se enfermó, y en sus enfermedades Casiodoro de Reina murió. Más adelante, en el año 1620, otro monje del que no se sabe muy mucho, o sea, hay algunas lecturas un poquito oscuras acerca de Cipriano de Valera, toma la Biblia del oso. Y esta Biblia, que dicho sea de paso, usted recuerda ayer que estuvimos hablando acerca de los libros apócrifos. La Biblia del oso tenía los libros apócrifos siguiendo un poquito de la tradición de lo que era el catolicismo. Pero en una revisión de Cipriano de Valera, esta revisión enriquece todavía más el lenguaje español y entonces nos trae una versión más acabada. Y por eso entonces se le llama a esta Biblia la Biblia Reina Valera, traducida por Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera. Y esta Biblia, hermanos, corrió por el siglo XVI, siglo XVII, pero en el siglo XVII se declaró proscrita, ilegal, y prácticamente desapareció entre el siglo XVII y el siglo XVIII por causa de las persecuciones impuestas por el clero de Europa de aquel tiempo. Muchos hermanos tuvieron que morir por no entregar estas Biblias. Otros comenzaron a distribuirlas y a llevarlas clandestinamente de un lado a otro. Muchas personas, por supuesto, llegaron a los pies de Cristo, conocieron la verdad, entre ellos personas muy poderosas, personas de muy buena posición en la política de aquel tiempo. Y ya para el siglo XVIII y XIX, muchos movimientos se están dando en el mundo que liberan el hecho de que la gente tenga acceso a la Biblia, la palabra de Dios, y la versión Reina Valera comienza entonces a popularizarse. En el año 1808 aproximadamente se hace otra revisión de esta Biblia, y en el 1909 se hace otra revisión, y en el 1960, que es de hecho la revisión más popular que tenemos en el día de hoy, la revisión de 1960 de la Biblia Reina Valera, se hace otra en el 1995, y la última revisión de esta Biblia se hace en el año 2015. En el año 2015. Y usted se pregunta, pero ¿por qué tantas revisiones? ¿Por qué tantas cosas con eso de revisar la Biblia? Bueno, hay dos razones principales. La primera es que el idioma va cambiando. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que me están siguiendo aquí tienen una versión de la Biblia Reina Valera de 1909? Yo sé que muchos la tienen. La que yo tengo aquí en papel, la que tengo en papel es la de 1960. Pero yo sé que hay mucha gente que tiene todavía la versión de la Biblia Reina Valera de 1909. Cuando usted lee la Biblia de 1909, esa Biblia sabe muy diferente, mis queridos hermanos,
a la Biblia de 2015, a la de 1995, a la de 1960. Porque el idioma que se hablaba a principios del siglo XX era muy diferente a lo que nosotros hablamos el día de hoy. Ahí usted encuentra algunos verbos que se conjugan de manera diferente, algunas palabras y expresiones que son muy diferentes a las que utilizamos ahora. E inclusive todavía la de 1960, por ejemplo, yo he encontrado muchos jóvenes de nuestra generación que hay que interpretarle la Biblia o traducírsela, mejor dicho, del español al español, porque hay construcciones gramaticales y literarias que ellos como que no la asimilan, y entonces la versión de 2015 ellos la escuchan mejor, un poquito mejor en su lenguaje. La otra razón para tantas revisiones de la Biblia, amados, es que con el tiempo van y vienen apareciendo más copias de los originales de las Escrituras. Escúchame bien en esto, familia de Tiempo de Compartir. Los originales exactos, o sea, los mismos libros que se escribieron de la Biblia no existen. O sea, el mismo libro de Mateo, tal y como lo escribió Mateo, o sea, del puño y letra de Mateo, ese libro todavía, bueno, vamos a decir, no ha sido encontrado. Lo que hay es copias que fueron hechas por personas llamadas los amanuenses y que tomaron ese libro y como no había imprenta, pues copiaban letra por letra y palabra por palabra todo lo que dijo Mateo. Y digamos que un amanuense hacía 5 copias del libro de Mateo, ¿qué podríamos decir? En el año 100 después de Cristo. Y esas copias se distribuían. Pero venía otro amanuense y de esa copia que hizo el primero, hacía otras copias, digamos, en el siglo III, en el año 200 después de Cristo. Y después venía otro amanuense en el siglo IV y hacía más copias de las copias anteriores y así por el estilo. Y de ahí hay una serie de generaciones, los que estudian lenguajes originales van clasificando cada copia que se encuentra de acuerdo a la generación a la que pertenece, de acuerdo al siglo a que pertenece. Lo maravilloso de todo eso, hermanos, es que de más de 25,000 documentos, copias que tenemos de la Biblia, todos coinciden. ¿Qué le parece? Todos coinciden. Hay cuestiones minúsculas que se han encontrado entre un libro y otro libro, entre una versión y otra versión, entre una copia y otra copia, pero minúsculas. Todos esos libros coinciden, porque esos amanuenses se ocuparon de darnos una copia de la Biblia exacta, aferrada al texto. Algunas personas dicen que cuando un amanuense iba a copiar una página de la Biblia y se encontraba con el nombre de Dios antes de traducirlo, se inclinaba unas 7 veces antes de escribir el nombre de Dios y después seguía escribiendo. Y esto era hecho con un celo, con un apego, que hasta el día de hoy, todo lo que se ha encontrado de copias de la Biblia, las más recientes y las más antiguas, dan cuenta de que nosotros tenemos un libro totalmente fidedigno, que es el que usted tiene en sus manos. La Biblia, la palabra de Dios. Hermanos, esta historia es importante saberla, porque así como Casiodoro de Reina tuvo que huir, tuvo que ser perseguido, tuvo prácticamente que dar su vida, y muchos hermanos y hermanas fueron hasta la hoguera por preservar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que valorar la Biblia que tenemos. Mire, aquí en mi iPad y también en mi celular, yo tengo aproximadamente 17 versiones de la Biblia en español y otras tantas de la Biblia en inglés. Y a veces el hecho de uno tener la Biblia tan accesible, tan fácil de tener, no nos pone a nosotros a pensar, hermano, lo que ha costado que nosotros tengamos hoy la palabra de Dios. Lo que le ha costado. Mire, yo creo que la preservación de las Escrituras, el hecho de que Dios ha permitido que se preserve la Biblia hasta el día de hoy, es una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos libros han desaparecido. Muchos libros han sido destruidos como consecuencia de muchísimos factores humanos, pero la Biblia todavía permanece con nosotros como palabra de Dios. Hoy en día, tristemente, muchos países en el mundo no le dan acceso a la Biblia, no la permiten libremente como nosotros la tenemos, pero nosotros, pueblo de Dios, familia de Tiempo de Compartir, tenemos la palabra de Dios. Y es por eso que yo insisto
en que tenemos que leer y conocer nuestra Biblia, en que tenemos que apreciarla, tenemos que valorarla, tenemos que acercarnos a ella en primer lugar, como fuente primigenia. O sea, lo primero que usted debe consultar antes de ir a cualquier otra consulta es su Biblia. Su Biblia, lea su Biblia, vea lo que dice su Biblia. Si va a estudiar la Biblia, quiero insistir en esto, haga lo que se llama la primera regla de hermenéutica. La Biblia es su propio intérprete. Entonces utilice la palabra para que la misma palabra le aclare la palabra y que conozcamos más la palabra, más que mensajes, más que conferencias, más que lo que está diciendo Alberto Valle en tiempo de compartir, más que lo que nosotros leemos en libros, más que lo que vemos en las redes. Continuamente lea su Biblia, conozca su Biblia, sea capaz de recitar pasajes de la Escritura. Estos pasajes que nosotros recitamos el día de hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa declaración es una traducción, hermanos, de esa maravillosa versión de la Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y qué lindo que en el día de hoy, en la Semana de la Biblia, nosotros podamos recordar, conmemorar y saber cómo nos llegó este maravilloso libro a nuestras manos. Y qué bueno que lo podemos tener hoy y lo podemos leer y conmemorar. Amén. Lea su Biblia, conozca su Biblia, ame su Biblia, valore su Biblia, céntrese en su Biblia. Dependa de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Vamos ahora.